Buenas noches a todos los que están conectados con nosotros. Me presento, soy la doctora Valentina Morel, asesor médico de Boehringer Ingelheim, y para mí es muy grato poder presentar esta noche a dos especialistas, cardiólogos, especialistas en insuficiencia cardíaca, que nos van a presentar algunos de los estudios más relevantes que fueron presentados en el Congreso Americano y que probablemente darán que hablar en el próximo Congreso Europeo de Cardiología. Tenemos con nosotros al doctor Marcelo Yancaqueo, especialista en insuficiencia cardíaca, que además es jefe de la unidad coronaria del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y trabaja como especialista en la clínica de la Universidad de los Andes. Con eso presente, les quiero recordar que también nos va a acompañar hoy día el doctor Johnson Lim, cardiólogo especialista en insuficiencia cardíaca, que actualmente está en UC Cristo. Para las preguntas y respuestas, pueden dirigirse al chat de preguntas y respuestas que está abajo en la aplicación. Y dejo con ustedes al doctor Marcelo Yancaqueo para que inicie la presentación y estamos atentos a lo que pueda ir surgiendo en el chat. Muchas gracias, doctora Morel y doctor Lim. Un agrado compartir este panel contigo. Voy a hacer la presentación, ¿de acuerdo? Me avisan si se ve bien la pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí, se ve bien, muy bien. Ok, perfecto, ya, muchas gracias. No tengo un fondo tan bonito de pantalla como el doctor Lim, pero vamos a hacer lo que se puede. Eh, Elegimos cuatro trabajos. Yo voy a presentar dos de los trabajos presentados de los más relevantes de el Congreso de la Asociación Americana del Corazón, que fue en abril de este año. Ya, yo voy a presentar dos trabajos, esa va a ser la modalidad. Vamos a hacer algunos comentarios con el doctor Lim y después el doctor Lim presentará dos trabajos más. Un trabajo que me pareció interesante ya presentarles es este, que está publicado en Lancet en abril de este año, el mismo día en que se presentó en este congreso en Atlanta, que es ticagrelor solo versus ticagrelor más aspirina por un mes versus 12 meses, ¿de acuerdo? Después de una intervención terapéutica percutáneo en los pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Qué les paso a comentar? Primero que en general lo que nosotros sabemos hasta ahora es que en los síndromes coronarios agudos revascularizados de manera percutánea con implante de stent, que es la regla de la actualidad, y fármacoactivos habitualmente, en general lo que en la actualidad nosotros hacemos es dar doble antiagregación plaquetaria por 12 meses en forma general. Eh, y que tenemos poca información, si bien cada vez aparece más información de monoterapia después de la intervención. La Guía Europea de Síndrome Coronario Agudo del año 2023 nos dice que los pacientes deberían tener doble antiagregación plaquetaria después de una intervención por 12 meses, pero sabemos que los pacientes tienen diferentes riesgos de sangrado y lo que hacen es dar tratamientos acortados, ya sea por un mes, por 3 meses o por 6 meses. Y que si bien es la recomendación general, esto es lo que hacemos hoy día, intentar dar por 12 meses en la doble antiagregación plaquetaria, salvo que el paciente tenga un riesgo elevado de sangrado. Por lo tanto, la importancia de este trabajo es eso, ¿ya? Pero los trabajos muestran una realidad del grupo en el cual se hace. Entonces, el objetivo del ensayo fue evaluar el uso de ticagrelor solo en comparación de ticagrelor más aspirina para reducir la incidencia de eventos hemorrágicos clínicamente relevantes sin un aumento concomitante de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares mayores, MACE, a partir del primer mes de un síndrome coronario agudo en pacientes revascularizados percutáneamente con implantes stent coronarios, fármacos activos de nueva generación, o sea,
con una tecnología mejor que la que estábamos hace pocos años atrás. ¿Cómo se hizo el estudio? Es un ensayo clínico aleatorio, doble ciego, controlado, que incluyó pacientes adultos con síndrome coronario agudo que completaron un estudio previo que es el IBUS ACS y que no tuvieron un evento isquémico hemorrágico importante después del primer mes del tratamiento. Y los pacientes todos usaron aspirina ticagrelor durante el primer mes y después del primer mes, no teniendo estos eventos isquémicos o hemorrágicos, se randomizan a aspirina más ticagrelor y placebo más ticagrelor. Y fue hecho en 58 centros de China, de Italia, Pakistán y el Reino Unido, y que lo más importante que tenían que tener libertad libre de eventos hemorrágicos o isquémicos en el mes previo a la randomización. El resultado fue este, que es un resultado bastante interesante. ¿Ya? En relación al sangrado, ya clínicamente relevante, ustedes pueden ver que en la línea roja está ticagrelor más placebo, o sea, tica solo con un riesgo hemorrágico de 2.1 a 330 días en relación a ticagrelor más aspirina, que es 4.6% y que es estadísticamente significativo. Por lo tanto, este estudio que tenía dos ramas, que era una rama era la seguridad en relación a hemorragia y lo otro, la seguridad en relación a eventos trombóticos isquémicos. Esto se ve aquí en la pantalla a su lado izquierdo. En relación a el uso de monoterapia versus terapia dual en relación a los eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular, infarto agudo del miocardio, isquemia o stroke, ya, trombosis del stent, ustedes pueden ver que el estudio mostró que no hay diferencias significativas. ¿Ya? Por lo tanto, lo interesante de este estudio es que nos está mostrando en estos grupos seleccionados de pacientes que tenemos una revascularización percutánea ya con la mejor técnica posible, con stent de nuevas generaciones y que nos dice que pareciera ser seguro ya usar monoterapia después del mes con ticagrelor versus ticagrelor con aspirina. Así que esos son los resultados. Doctor Lim, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo ves tú esto? Me pareció bastante interesante los resultados porque, bueno, siempre por una parte tenemos siempre la sombra del posible sangrado como limitante de continuar una terapia dual por el tiempo que sea necesario con el fin de evitar la trombosis de los stents. Y era muy esperable que al utilizar una monoterapia el riesgo de sangrado iba a ser menor. Sin embargo, aquí podemos ver a la derecha en la diapositiva que en general la tasa de eventos parecía ser bastante bajo en este estudio. En parte puede ser por el uso de estos test de la nueva generación, pero lo bueno es que la tasa de trombosis, que es lo que uno siempre le tiene miedo, las tasas fueron similares en ambos grupos, tanto en monoterapia como en terapia dual. Eh, una de las preguntas que me hago es siempre si estos pacientes tenían el mismo riesgo de sufrir una trombosis del stent. Ah, para todos los pacientes el riesgo fue similar o no, si esta monoterapia puede ser aplicable a todos los pacientes que se someten a una angioplastía en contexto de síndrome coronario agudo, si es que es posible o no. Hay que recordar que la angioplastía en contexto de un síndrome coronario agudo, el riesgo de una trombosis externa es mayor que el resto de los pacientes que por ejemplo, a un paciente que se somete a una angioplastía en contexto cuasi programado y no en contexto de un síndrome coronario. Eh, Pareciera que para este grupo en particular, las trombosis fueron similares. Sin embargo, yo me hago la pregunta de
si todos los pacientes tienen el mismo riesgo, si que esta monoterapia puede ser beneficiosa para todos los grupos de pacientes que se someten a una angioplastía en contexto de un infarto. En ese contexto, por ejemplo, ¿qué pasaría a indicarlo en pacientes, por ejemplo, que son diabéticos, por ejemplo, si es que los pacientes diabéticos tienen tendencia a ser más síndrome coronario, más trombosis del stent comparado con otros, por ejemplo, si va a ser similar o no los resultados. Pero pareciera que por lo menos en una amplia gama de pacientes, según este estudio, puede ser aplicable en la monoterapia hasta cumplir los 12 meses. Ok, y lo otro que tenemos que considerar es que la técnica de la angioplastía, uno de los elementos ya a considerar que son importantes en la trombosis aguda del stent es el buen aposicionamiento del extenso de la arteria. ¿De acuerdo? Y los equipos de angiografía ahora, los materiales que tienen y el hecho de ser guiados por imágenes, claramente mejora o disminuye esa eventualidad que sea un defecto técnico. ¿Ya? Eso también es importante considerar. ¿Ya? Exacto. Y lo otro, Jun-Sung, eh, eh, ¿la aspirina la vamos a dejar de usar? ¿Qué crees tú? ¿Es una posibilidad o no? Yo creo que obviamente los pacientes de alto riesgo vamos a tratar de usar lo menos posible la aspirina, pero la pregunta es qué va a pasar cuando completemos los 12 meses de terapia antiplaquetaria después del implante. Yo creo que vamos a tener que volver a la aspirina después de suspender el ticagrelor como una terapia de prevención secundaria. ¿Mm? Ahora, la pregunta también que me hago es, bueno, si aquí la gracia del estudio fue usar ticagrelor, que se supone que tiene un efecto de acción mucho más rápida que el clopidogrel, y la gracia de esto es que podría disminuir drásticamente las tasas de trombosis subaguda o trombosis aguda comparado con el clopidogrel. Este estudio puede ser aplicable, será lo mismo utilizarlo pero en vez de ticagrelor por ejemplo, con clopidogrel, ¿será posible eso? ¿Qué crees tú, Marcelo? O sea, Ticagrelor y Prasugrel son más rápidos, digamos, no son una prodroga, ¿de acuerdo? Y que tenemos que recordar que en la historia de la angioplastía con stent, ya la doble anteacción plaquetaria fue fundacional, digamos, permitió el desarrollo inicial, digamos, de la angioplastía porque, por la trombosis aguda, que era un problema o un fantasma ya que teníamos nosotros en cardiología. Pero ahora con el desarrollo de nuevos procedimientos, mejores materiales, más conocimiento, lo que estamos haciendo, eso ha ido disminuyendo. Al principio eran mucho mayores. Y el otro que puede pasar, digamos, que nosotros sabemos que cuando hacemos los pacientes tienen un curso de vida. Ya hay estudios que muestran que un 7% de los pacientes después de un evento coronario agudo al año requieren algún procedimiento quirúrgico o otro procedimiento, ya sea una endoscopía, extracción de un pólipo, de acuerdo, pueden tener una hemorragia digestiva, tienen una colea aguda, tienen una apendicitis, ya, y nosotros ya sabemos, digamos, que nuestros cirujanos van a operar con aspirina, pero con clopidogrel o con ticagrelor en este caso, no sé si es que ellos lo van a hacer, que es otro elemento, digamos, que tenemos que tener en consideración en este tiempo de entre el mes 1 y el mes 12, ¿ya? Entonces, yo creo que es una cosa que tenemos que discutir. Yo creo que los escenarios solamente si el paciente tuviera solo esto y ningún evento durante un año, uno puede hacer estrategias que sean un poco diferentes e incluso usar la monoterapia. Ya nosotros sabemos que la aspirina es un antiagregante que es poco potente, digamos, y tenemos estudios en cirugía abdominal, digamos, que mantenerla ofrece más beneficios que riesgos, digamos, en los pacientes coronarios. Yo creo que esa es la ventaja que ofrece el ticagrelor
por los mismos resultados de este estudio. O sea, uno que te previene la trombosis aguda y subaguda comparado con el clopidogrel, y la otra la otra cierta ventaja, podríamos llamarlo así, es que también como tiene un efecto más acotado, uno podría eventualmente, ante la necesidad de una intervención quirúrgica, el ticagrelor pues se puede suspender pocos días, me parece que 48 horas ya uno tiene prácticamente disminuido el efecto del ticagrelor y puede con esos tiempos más acotados semi-programar alguna intervención que sea de necesidad. Ok. Dame un segundo. Ya, ¿hay información previa de esto? Sí, hay algunos estudios que intentaron ver esto de la doble antiagregación plaquetaria fundacional para la angioplastía con stent medicado, que ya hace muchos años la tenemos. Uno es el estudio Twilling, que investigó monoterapia con ticagrelor después de los 3 meses, frente a aspirina más tica por un año. ¿De acuerdo? Eran pacientes con infarto sin elevación del ST y angina inestable, que eso es un espectro de pacientes diferente a los que tienen ascenso del ST. El estudio TICO también trató de investigar lo mismo en los pacientes, digamos, con síndrome coronario agudo, ¿de acuerdo? Pero el 36% era elevación con ACT. Y también tenemos ya más recientemente el estudio máster, ¿de acuerdo? Que fue también un mes de doble antiagregación plaquetaria frente a 3 meses o un estándar, una corte bastante más grande. O sea, han habido, ¿de acuerdo? Con un stent de un polímero reabsorbible, hay intentos de esto. Por lo tanto, parece que estamos intentando acortar el tiempo de doble antiagregación plaquetaria. Y lo otro interesante es que esto nos pone, nos hace un par de preguntas, ya que tenemos que dimensionar. Es que el peso de la evidencia hacia suspender el ácido, la aspirina antes del primer año por angioplastía y mantener únicamente el segundo anticoagulante plaquetario parece ser mayor, está habiendo más información al respecto. Lo otro, si estamos preparados para este cambio, suspender la aspirina de manera precoz y continuar únicamente con el segundo anticoagulante plaquetario como ticagrelor. Y tercero, podemos decir que estamos ante el final del tratamiento indefinido con aspirina en prevención secundaria de la cardiopatía isquémica. Son preguntas que asaltan, digamos, y que exponen de relevancia estos estudios. Yo creo que para algunas podemos tener más información para algunas de estas frases, digamos, de estos comentarios, pero que el desarrollo de la investigación adelante nos va a poner claramente a prueba esta hipótesis. ¿Ok? Voy a pasar al segundo estudio, ¿de acuerdo? Que voy a presentar yo, ya que es un estudio que era muy, muy esperado, ¿de acuerdo? Y básicamente porque en los últimos 10 años los ISGLT2 han sido en cardiología una revolución, ya en el sentido de que en muchas áreas la cardiología ha traído beneficios para nuestros pacientes. Y esto es un estudio que fue presentado ya en este congreso, el EMPACT-MI. De acuerdo, es un ensayo doble ciego, aleatorio, controlado placebo frente a EMPA, dentro de los 14 días posteriores al ingreso de pacientes hospitalizados de un infarto y con riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y los criterios, digamos, para evaluar el trabajo y la evolución de los pacientes fue la combinación, un endpoint combinado de hospitalización por falla cardíaca y muerte de cualquier causa. ¿Qué tenemos de este estudio? Los criterios de inclusión son los habituales, adultos mayores de 18 años, hospitalizados por infarto agudo del miocardio, randomizados los primeros 14 días posterior al infarto, con una FEBI menor de 45%, la mayoría de los estudios postinfarto son con FEBI menor de 40%, hago ese hincapié, o signos y síntomas de congestión que resultaran en cambios de terapia hacia la insuficiencia cardíaca. Además deberían tener, aparte de esta condicionante inicial, ya condiciones adicionales,
que fueran mayores de 65 años, que la FEBI por sí sola fuera menor de 35%, una historia de infarto, FA o diabetes previo, una velocidad de filtración adecuada, elevación de ProBNP y BNP, también del ácido úrico, una presión de arteria pulmonar sistólica elevada, enfermedad severa de tres vasos y enfermedad vascular periférica. Y como les comentaba, el punto final, evaluar es muerte de cualquier causa y hospitalización por falla cardíaca. Y el punto final secundario era el número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muerte de cualquier causa, el número de enfermedad cardiovascular no electiva. Eso fueron, así se diseñó el estudio. ¿Y qué tenemos aquí? La verdad es que teníamos bastante esperanzas para el endpoint primario. Ustedes pueden ver que en el gráfico, en la letra A, primera hospitalización por falla cardíaca o muerte de cualquier causa, ya no fue significativo a los 810 días, una P021, ¿de acuerdo? Y con una tasa que bordeaba algo superior al 10%, alrededor del 10% para ambos grupos. Ya el endpoint primario fue negativo. En la letra B, en la primera hospitalización en insuficiencia cardíaca, aquí sí tuvo un resultado positivo. Nosotros ya sabemos, digamos, que los ISGLT2 disminuye las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, en este caso la primera. Ya que ustedes ven que ya la P significativa, ¿de acuerdo? Y la reducción del riesgo relativo fue de un 23%. Y cuando vamos a el endpoint separado, la muerte de cualquier causa, esto no fue significativo, ¿ya? Por lo tanto, este estudio mostró que el endpoint combinado, y así los autores lo comentan, ¿de acuerdo? No fue positivo. Fueron 3.260 pacientes fueron asignados a recibir EMPA y un número similar a placebo, y el seguimiento fue casi 18 meses. En el objetivo primario ya fueron 267, 8.2 en EMPA y 298, 9.1 en placebo. Ya las incidencias estandarizadas eran 5.9 y 6.6, y como ya les comenté, la significación no alcanzó la significación estadística. Y cuando les comentaba, separamos el componente primario en hospitalizaciones, primera hospitalización por falla cardíaca o mortalidad global, la primera hospitalización por falla cardíaca fue significativa. Y el otro elemento de seguridad, que la verdad es que los eventos adversos fueron consistentes y parecidos, y son medicamentos bastante seguros, ya que se había demostrado en otros estudios. Entonces los investigadores concluyen que el tratamiento con EMPA respecto a placebo no condujo a una reducción de riesgo del objetivo primario definido como la combinación de reducción de hospitalizaciones de falla cardíaca o muerte de cualquier causa. Jun-Sung, ¿qué te parece este trabajo y cómo ves tú estos resultados? Bueno, como tú dijiste muy bien, Marcelo, este era un estudio muy esperado, porque en cierta manera todos los cuadros de falla cardíaca en contexto isquémico van a tener un peor pronóstico comparado con los no isquémicos. Y ya eh, habían estudios en animales en el cual los SGLT2 eventualmente podrían también disminuir el tamaño del infarto y así eventualmente disminuir la progresión a una falla cardíaca. Así que siempre ha sido un tema pendiente de evaluar si este fármaco podría u otro fármaco podría eventualmente disminuir el daño miocárdico que puede ocurrir en el contexto de infarto, y también incluso habían estudios que mostraban que los SGLT2 podían también disminuir el daño por reperfusión al abrir la arteria en contexto de un infarto. Sin embargo, lamentablemente el resultado fue neutro, pero la verdad es que por otra parte, en cierta manera, los resultados en contexto del manejo del infarto actualizado, moderno, o sea, pacientes que fueron sometidos a angioplastía en contexto de un infarto, pacientes que fueron revascularizados en forma muy precoz,
estos pacientes eran, comparados con los antiguos estudios de infartos, estos pacientes fueron manejados espléndidamente, podríamos llamarlo así, fueron revascularizados en forma precoz. Y eso eventualmente podría haber amortiguado un poco los resultados, el efecto beneficioso de los SGLT2. Es posible que en un comienzo algunos pacientes puedan haber tenido síntomas de insuficiencia cardíaca producto del miocardio hibernado que podía haber asociado al infarto, pero gracias a la revascularización precoz, es posible que muchos de esos pacientes a la larga no iban a quedar con falla cardíaca, iban a quedar con buena función ventricular y eso amortiguar el efecto beneficioso de los SGLT2. Lo que sí, como tú nombrabas, me parece muy importante también el cuadro de la seguridad, porque las guías de endocrinología y diabetología siempre nos han dicho de que usar precozmente los SGLT2 en contexto de un cuadro de estrés agudo podría no ser bueno, no era recomendable según ellos utilizar precozmente en cuadros agudos los SGLT2 por el riesgo de la cetoacidosis normoglicémica. Sin embargo, esto es un elemento más de que cuando ocupamos estos fármacos en la fase aguda, la verdad es que las tasas de eventos negativos de seguridad fueron bastante bajos. Así que, bueno, lástima que fue neutro, pero obviamente yo creo que, no sé qué opinas tú, Marcelo, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si el paciente fuese diabético? ¿Ah? Si el paciente fue diabético y sufre un cuadro de un infarto, ya deberíamos considerar como ese diabético como un paciente vascular. Y pues sabemos que el estudio en pared mostró que a la larga los pacientes diabéticos que sufren ya sea un accidente vascular o un infarto, pacientes que son vasculares con una enfermedad vascular establecida, a la larga los SGLT2 disminuyen la morbimortalidad y las hospitalizaciones por falla cardíaca de estos pacientes. Yo creo que quisiera saber tu opinión, Marcelo. ¿Qué opinas si el paciente sufre un infarto que a pesar de ello queda con buena función ventricular, pero sufre un infarto? ¿A ese paciente diabético se le podría considerar los SGLT2? ¿Qué opinas tú de eso? Tu pregunta es muy interesante y yo creo que en el paciente diabético yo creo que no debiera haber mucha discusión y podemos estar de acuerdo en que lo más probable es que lo usemos como parte del arsenal terapéutico, ¿de acuerdo? Pero enfocado en la diabetes. ¿Qué sabemos nosotros? Que un paciente que es diabético tiene mucho más riesgo de hacer insuficiencia cardíaca. Algunos trabajos muestran que alrededor del 20%, el 22% de los pacientes después de un infarto a los 6 años de evolución van a hacer insuficiencia cardíaca. Y los diabéticos en eso son bastante frecuentes y de hecho se hacen sintomáticos a fracciones de eyecciones mayores. De hecho, en los estudios previos, por ejemplo, cuando eplerenona se probó después del infarto, en los criterios de ingreso era fracción de eyección de 40% con signos de insuficiencia cardíaca o 40% siendo diabético sin signos de insuficiencia cardíaca y fue un estudio positivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso también nos orienta a que la diabetes es un gran productor, digamos, o un multiplicador, ¿de acuerdo?, de la insuficiencia cardíaca. También lo otro que quería mostrar yo acá era los comentarios que se hicieron en ese momento. Había un 25% de los pacientes con infarto sin elevación del ST, que sabemos que en general debieran tener mejor fracción de eyección. Segundo, que la separación aquí de la fracción de eyección fue cada 10 puntos, y ustedes pueden ver que menos de 45% era la mitad de los pacientes, ¿de acuerdo? Entre 35 y 45, cuando la mayoría de los estudios
ya sea con YECA, ¿de acuerdo? Y con antagonistas de corticoides, e incluso con beta bloqueantes, fueron menores de 40%, no 45%, ¿de acuerdo? Y de hecho hay medicamentos, por ejemplo, usados en insuficiencia cardíaca, modernos, que no fueron capaces después del infarto de ser superiores a YECA. O sea, Cutril va a saltar en el trabajo ya pivotal en este mismo setting de pacientes, que por supuesto no son iguales, ya no logró demostrar. Si él o su grupo aparece. Ya, yo creo que eso es interesante. Y fíjate que la cantidad de diabéticos tipo 2 fue un 31%, ¿de acuerdo? Y estos son números parecidos en general a los pacientes que tienen un infarto. Esto se ve en la mayoría de los pacientes. Así es que eso es una cosa interesante. Y lo otro que tú comentas es que nosotros como cardiólogos, como lo usamos en esta situación de paciente, la verdad es que no hemos visto estas complicaciones metabólicas tan frecuentemente, de acuerdo, como en diabetes. ¿Ya? Nuestros pacientes pueden ser diferentes, de acuerdo, o tenemos la suerte de que no nos pasa a nosotros, o la suerte de no ver lo que le pasó a los pacientes, que nosotros no vemos esa complicación en la unidad de Ujú. intensivo cardiovascular no aparece, ¿ya? Yo Y, creo, yo creo que en cuanto a la fracción de eyección, ¿qué te parece a ti? la verdad es que la fracción de eyección inicial sabemos que puede estar disminuida en los pacientes, pero gracias a la revascularización precoz, eso no quiere decir necesariamente que el paciente vaya a quedar con esa fracción de eyección a la larga. A veces, más que la fracción de eyección, lo que puede determinar el pronóstico son los signos vitales con el cual llega en contexto un infarto, o sea, para ver sobre vía intrahospitalaria y a corto plazo, una de las cosas importantes es con qué signos vitales llega, o sea, es que no llegue en shock cardiogénico, que no llegue con hipotenso, son otras de las consideraciones que debemos evaluar al momento de estratificar estos pacientes. También importa mucho, yo creo, la zona que se provoca un infarto. No es lo mismo aunque me digan que la fracción de eyección sea similar entre dos pacientes, pero yo creo que un paciente que tiene un infarto con supranivel de la cara anterior puede ser totalmente distinto al contexto de otro paciente que tenga un infarto que afecta a otra pared o otro segmento del miocardio. Así que esta fracción de eyección que si bien inicialmente puede verse algo ominosa tal vez, pero muchas veces con la revascularización precoz y con la terapia médica, estos pacientes pueden quedar con una mejor fracción de eyección a la larga y no requerir todo el arsenal de terapia que tenemos disponible. Una de las cosas que yo quiero recalcar, Marcelo, lo que tú dijiste sobre los diabéticos. Yo creo que los diabéticos es un punto aparte. Los diabéticos, si cuando sufren un infarto, es una población que tiene alto riesgo. Y el hecho de que, aunque preserve la función ventricular, si el diabético sufre un infarto, hay que considerarlo como un paciente de alto riesgo. Y eso también lo ha demostrado estudios clásicos antiguos, en el cual pacientes que, aunque queden con función ventricular adecuada, si el paciente diabético sufre un infarto, ese paciente tiene alto riesgo de sufrir eventos futuros y eso lo ha demostrado estudios clásicos, como el HOPE, en el cual estos pacientes, aunque queden con una adecuada función ventricular, sí, hay que considerar la posibilidad de la inhibición del sistema renina-angiotensina para disminuir los eventos para el futuro. Así que un capítulo aparte, yo creo que son los diabéticos que sufren un infarto comparado con los no diabéticos. Muy bien, completamente de acuerdo. Y aquí están los eventos de seguridad que tú comentabas, digamos. La verdad es que son medicamentos bastante seguros y ustedes pueden ver que aquí la diferencia, de acuerdo, en relación a eventos en el placebo versus el grupo activo, son muy parecidos, ¿de acuerdo? Y lo que va a cambiar básicamente ya es lo que tú mencionabas, los trastornos metabólicos, pero que también son poco frecuentes. Un paciente, ¿de acuerdo? Dos pacientes en un lado, otro paciente en el otro, son muy poco frecuentes.
son pacientes con función renal bastante normal. Así es que, de acuerdo contigo, son medicamentos seguros y nosotros así lo hemos comprobado en la práctica clínica. Una de las disculpa, Adelante. una de las cosas que siempre se nos hace como hincapié son los pacientes, por ejemplo, que tienen hito a repetición. ¿Ah? Al final y al cabo, sumando y restando, el uso de los SGLT2 lo que provoca más son infecciones de tipo micótica a nivel genital, pero rara vez provoca sepsis urinaria, rara vez facilita la sepsis urinaria. Así que, por una parte, no podemos atribuir a estos fármacos el hecho de que el paciente haya presentado una infección urinaria grave, porque esos cuadros de sepsis que pueden estar en contacto con el SGLT2 son poco frecuentes. Lo que más se enfatizó en los estudios de los SGLT2 es que esto facilita la micosis genital más que la sepsia urinaria, cosa que nos dé un poquito más de libertad de utilizar los SGLT2. Siempre, obviamente, hay que considerarlo en forma individual, pero no tenerle tanto miedo a estos fármacos, especialmente si el paciente se ha tenido alguna antecedente de infección urinaria previa. Ok, completamente de acuerdo. Este primer intento, digamos, de un ISGLT2, digamos, en los pacientes por infarto, no, pero este es un estudio que es completamente diferente. El DAPA-MI, es un estudio aleatorio doble ciego controlado con placebo que evaluó la utilidad de esta molécula en pacientes hospitalizados con infarto y deterioro de la función ventricular sin diabetes y sin insuficiencia cardíaca inicial. O sea, son pacientes un poco diferentes, si bien son hartos pacientes, ¿de acuerdo? Y el estudio fue también complejo, ¿de acuerdo? Porque en esta lámina ustedes pueden ver, la verdad es que tampoco en este estudio, la conclusión de este estudio, que fueron bastantes pacientes, 4.000 pacientes, es, y en el fondo el beneficio fue un beneficio más bien metabólico o cardiometabólico, no fue un beneficio, digamos, en mortalidad. Pasó algo muy parecido. Ustedes pueden ver de que no hay mucha diferencia. ¿Qué comentario tienes tú de este trabajo, de este otro intento, Johnson? Bueno, hay que tener mucho cuidado en analizar el estudio DAPA-MI porque se utilizó un análisis de win ratio, o sea, significa que utilizaron varios estratos, varios outcomes que al principio pusieron como lo más importante los endpoints clínicos, que son muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y si esos endpoints primarios son igualados o hay un empate, se progresa al análisis de los siguientes endpoints menos importantes. Y en este estudio, lo curioso es que se reportó como positivo, pero fue positivo a costa de disminución de nuevos casos de diabetes. No por los endpoints clínicos, no por endpoints de sobrevida ni hospitalizaciones por falla cardíaca, sino que más bien por la reducción del número de nuevos casos de diabetes, cosa que ya se había reportado con los SGLT2 en otro estudio, que disminuye los nuevos casos de diabetes. Así que hay que tener mucho cuidado en analizar en este estudio porque el win ratio resultó positivo, pero como tú dices, por los beneficios cardiometabólicos, reduciendo los nuevos casos de diabetes, no por la reducción de eventos clínicos, que es lo que busca uno. Ok, completamente de acuerdo. Yo creo que este es otro intento, digamos, de buscar una nueva utilidad, un nuevo uso a esta clase de medicamentos. Eh, ok, ¿algún otro comentario, Jun-Sung? Y si no, dejo de compartir para que presentes los trabajos que seleccionaste. Eh, Antes de que, muchas gracias, doctor Yanqueo, por la presentación. Hay una pregunta de la doctora Pinzón
con respecto al Ultimate, con respecto a si hay un reporte o si se sabe de pacientes que no toleran el ticagrelol, si usted tiene conocimiento. Sí, en general las tasas de suspensiones básicamente están dadas por dos eventos, los hemorrágicos, ¿de acuerdo? Que es necesario hacerlo independiente cuál fue el anteagregante, y el otro síntoma que a veces puede ser severo, pero que no sé qué va a opinar Yun-Sung, es la disnea que provoca, ¿de acuerdo? Y que a veces nos obliga a cambiar el medicamento, ¿ya? Y en otras oportunidades esta disnea es transitoria, se tiende a pasar, ¿de acuerdo? Johnson, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo tenía entendido que el ticagrelor, el gran efecto colateral que puede llegar a ser molestoso, como tú dices, es la disnea. Me acuerdo que era como 14 a 18% de los pacientes presentan disnea con ticagrelor, pero que la mayor parte de las veces es tolerable y que se puede manejar. Generalmente es pasajero y en una minoría de los casos es muy raro que uno tenga que suspender este fármaco por a causa de la disnea. Hay un factor que lo curioso es que, esto me lo dijo un colega, eh, que la disnea puede disminuir cuando es inducido por el ticagrelor cuando uno ingiere café. Curioso, Así es, la cafeína es como chistoso. El café disminuye la severidad de la disnea y se siente mejor. No, no es para que tomen café todo el día, pero el café puede disminuir la sensación de disnea. Pero en la mayoría de los casos es tolerable y pasajero. Muchas gracias. Doctor Lim, por favor, tome posición de la pantalla y ahora vamos a dar vuelta a los roles. El doctor Lim nos va a estar presentando y va a estar ahí Ujú. desafiando al doctor Yancaqueo con sus preguntas. No es un desafío. Voy a compartir la pantalla. Ya, Ahí estamos viendo perfecto, Doc. se ve muy perfecto. Vamos a comenzar. Bueno, un estudio que yo elegí fue que puede importar en nuestra práctica diaria fue el estudio Reduce AMI. Eh, ¿Cuál es el rol, o si todavía tienen rol, usar betabloqueo de rutina en los pacientes que han sufrido un infarto al miocardio, pero que quedaron después del infarto al miocardio con una fracción de eyección preservada? Sí. Obviamente, los pacientes que quedaron con fracción de eyección reducida, está más que probado el uso de los beta bloqueadores como arsenal de la terapia en la falla cardíaca. Y por otra parte, sabemos que la insuficiencia cardíaca con fe preservada, cada vez más aparecen evidencias de que los beta bloqueadores incluso pueden tener un efecto deleterio cuando el paciente tiene una falla cardíaca con fe preservada. Pero, ¿cuál es el rol que podría tener después de un infarto y queda con fe preservada sin signos de insuficiencia cardíaca? Y hay que, como modo de introducción, es que los estudios previos de los beta bloqueadores post-infarto fueron realizados especialmente en los infartos de gran magnitud, en el cual muchos de ellos quedaron con algún signo de disfunción ventricular y antes del uso masivo de la revascularización percutánea. Pero, ¿cuál es el rol que puede tener estos beta bloqueadores en presencia también de otros fármacos que utilizamos en el contexto del infarto? Y también, ¿cuál es el rol que puede tener los beta bloqueadores si la fracción de eyección del paciente posinfarto es preservada? Y este estudio lo que intenta es tratar de rebatir un poco las últimas guías que se refieren al síndrome coronario agudo, a la utilización de los beta bloqueadores.
Obviamente, como dice acá, el paciente si queda con una fracción de eyección disminuida menor de 40%, independiente que tenga o no síntomas de falla cardíaca, el uso de los betabloqueadores está firmemente indicado con un criterio 1A. Y también, obviamente, y esto es lo que dice en la guía previa, el uso rutinario de los betabloqueadores en todos los pacientes que han tenido un infarto, independiente de la fracción de eyección, debería ser considerado. Este punto es lo que quisiera rebatir es lo que pretende rebatir este estudio, porque sigue siendo una indicación 2A utilizar el betabloqueo. Y el estudio Reduce AMI fue un estudio más bien realizado en 3 países: Nueva Zelanda, Suecia y Estonia. Los pacientes involucrados sufrieron un infarto y que entre 1 a 7 días posinfarto, después de la revascularización, y que quedaron con fe preservada, fueron incluidos en el estudio. Se usó principalmente metoprolol y bisoprolol. Se reclutó finalmente 5.020 pacientes y se hizo un seguimiento por 3 años, no solamente por el periodo periinfarto, sino que se hizo un seguimiento a largo plazo por 3 años. Se, se randomizó los pacientes a utilizar betabloqueo o placebo, y aquí se utilizó como endpoint primario buscar diferencia en cuanto a muerte de todas las causas o la posibilidad de sufrir un nuevo infarto. Los pacientes, como resultado, eran pacientes que tenían una edad alrededor de los 65 años. El 35% fue un infarto con supraesnivel. Esto es un punto bastante importante porque eran pacientes en el cual el infarto uno puede presumir de que puede ser chico el infarto. Solo 35% tenía un infarto con supraesnivel. La mayoría, 55%, tenía un vaso que revascularizar, y esto fue un estudio abierto. A la izquierda ven las características de los fármacos utilizados en el peri y posinfarto, y vemos de que las tasas de utilización de los fármacos fueron bastante importantes. Estatina, 98, 99%, un alto porcentaje para hacer un infarto. Aspirina, 97%. Clopidogrel o inhibidor del P2 y 12, más del 90%, y también algunos casos otros fármacos. ¿Y qué fue lo que se vio en este estudio? Esto fue un estudio que uno podría decirse que es como moderno, porque aparte de la alta utilización de los fármacos, uno puede asegurarse de que fue relativamente bien manejado. La tasa de eventos negativos fue de 2,5% por año. O sea, era una tasa de eventos relativamente baja. Y si vemos a la izquierda, la muerte por cualquier causa o nuevos casos de infarto, las tasas fueron bastante similares entre utilizar beta bloqueo versus no beta bloqueo. La muerte, cualquier causa, también fue similar entre ambos grupos, no hubo una diferencia significativa, y tampoco fue diferente en los casos de nuevos casos de infarto entre ambos grupos. Así que, como conclusión, y aquí hay que recalcar que eran pacientes con manejo médico muy adecuado, pacientes que tenían un infarto de bajo riesgo, sin disfunción ventricular. El uso rutinario de las beta bloqueadores no es beneficioso. Todavía podría quedar algunos subgrupos que uno obviamente puede considerar utilizarlo si el paciente sufre arritmia en el posinfarto, o si queda alguna isquemia residual, y obviamente en los casos que son infartos de mayor riesgo con fracción de eyección reducida, están plenamente indicados. Pero utilizarlo de riesgo, no, de rutina, en pacientes con infartos
que no son de riesgo, yo creo que no estaría indicado según los resultados de este estudio. Marcelo, ¿tú qué opinas de este estudio? ¿Te parece importante el estudio? ¿Te parece que puede afectar tu práctica clínica? Esto es interesante. Voy a partir con una sentencia que es, nosotros los cardiólogos amamos el beta-bloqueo. Nos gustan los beta-bloqueadores, ¿ya? Y hasta ahora tenemos claridad absoluta, ¿de acuerdo? De hecho, tú lo mostraste con indicación 1A en fracción de edición menos de 40%. Y después viene el resto, o sea, ¿qué pasa con aquellos que tienen más de 40 y menos de 50, la intermedia, y más de 50? Pero este estudio, como tú bien comentabas, en un país desarrollado, ¿de acuerdo? Los pacientes bien tratados, ¿de acuerdo? En la era de la angioplastia primaria, ¿de acuerdo? Uno tiende a pensar de que la fracción de eyecciones son francamente mejores, ¿ya? Y los pacientes hacen menos insuficiencia cardíaca. Este estudio es interesante, digamos, porque nos muestra una visión de este tipo de pacientes. Esto me recuerda, como tú comentabas, digamos, que cuando en la pandemia empezamos a ver de nuevo infartos grandes no reperfundidos, ¿de acuerdo? Y eso lo vivimos, no era necesario hacer una estadística, porque fue claro así. Pero yo creo que esto sin ninguna duda es así. Aquí caben dudas. De hecho, hay dos o tres estudios más que están en desarrollo que intentan responder una pregunta parecida a esta, porque los estudios nunca son iguales a otros. Pero uno se pregunta, ok, ¿qué pasa con el paciente que tiene fracción de eyección entre 40 y 50? ¿Se podrá beneficiar? No lo sabemos. Ya, aquel paciente que tiene, por ejemplo, una isquemia residual no revascularizable, ¿ya? ¿Será beneficioso o no? O aquel paciente que queda con una arritmia ventricular, extrasístole, digamos, ¿ya? Y buena fracción de eyección, digamos, que no da para prevención primaria con un dispositivo eléctrico. Yo creo que nos quedan cosas ahí, ¿ya? Que no tienen respuesta. Pero en este grupo ya no se observó beneficio. Y como tú bien dices, la tasa de evento anual de 2,5 es harto baja, es muy, muy baja. Ya a los pacientes les pasaron muy pocas cosas. ¿Ya? Y eso es una cosa que tenemos que tener en mente, digamos, cuando en nuestra práctica clínica nos va a cambiar o no. Y la verdad es que uno dice, ok, esto ya se veía venir. Hace tiempo venían estudios retrospectivos que nos decían que el betabloqueo en fracción de eyección preservada después de un infarto no tenía mucha utilidad. ¿De acuerdo? Ujú. Así es que nos va a cambiar la conducta, yo creo que esto ya casi lo veníamos haciendo, ¿ya? Pero como cardiólogos que amamos el beta bloqueante, esto va a ser un trauma. Pero veamos qué dice el otro estudio y tenemos la esperanza que los otros salgan positivos. Lo curioso es que el estudio no da mucho detalle, pero eh, uno también tiene la duda de si estos resultados eh, se obtuvieron gracias a una adecuada a un adecuada grado si los pacientes obtuvieron un grado de beta bloqueo adecuado o no, si las dosis utilizadas fueron las adecuadas o no. Pero no se nombra mucho en el estudio, pero aparentemente fue independiente de la dosis utilizada. Y la segunda pregunta es, ¿habrá influido el tipo de betabloqueo que se utilizó o te da lo mismo el tipo de betabloqueo utilizado en este estudio? ¿Se habrá obtenido un resultado similar utilizando otro tipo de betabloqueadores? O sea, es una pregunta muy interesante. Aquí la pregunta escondida detrás de eso es el efecto del beta bloqueante individual, es un efecto de clase. ¿De acuerdo? Y podremos empezar de que si es el alfa bloqueo eh, eh,
tiene alguna utilidad en estos pacientes, si bloquear el bloqueo selectivo, no selectivo, es beta 1, beta 2, beta 3, solo beta 1, beta 2. Yo creo que no tenemos respuesta y en general hay muy pocos estudios que hayan comparado dos beta bloqueantes, ¿de acuerdo? O con muchos estudios que hayan comparado dos moléculas, ¿de acuerdo? Diferentes, buscando el mismo objetivo. Y el que recuerdo yo en beta bloqueante se llama el estudio COMET, ¿de acuerdo? En insuficiencia cardíaca, que tiene más de 20 años. Ya que fue un estudio interesante, que es el que yo he visto, digamos, que comparen dos beta bloqueantes, ¿de acuerdo? Y en esos pacientes, la frecuencia cardíaca promedio en esos pacientes es 71. Lo otro como que era un latido la diferencia estadística. Y lo otro que tú comentas, y me parece interesante, es cuál es el nivel de beta bloqueado, cómo lo vamos a medir con frecuencia cardíaca, ya y lo vamos a medir con variabilidad RR, vamos a medir catecolamina circulante, vamos a ver tráfico, digamos, del ganglio estrellado, no sé cómo lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Pero tenemos un problema porque uno los beta bloquea clínicamente y puede que nosotros que usamos mucho beta bloqueo mm, yo entré a la cardiología antes que tú, digamos, pero nosotros, un paciente bien beta bloqueado está con menos de 50 en reposo. ¿De acuerdo? Eso es lo que Exactamente. uno. Y eso no está en el estudio. Yo creo que son puntos interesantes a considerar en el análisis. Yo creo que todavía no están claras las metas de betabloqueo, del efecto betabloqueo que uno busca, lo que está escrito como efecto para lograr un efecto antianginoso es lograr entre 50 y 60 latidos en reposo, pero eso es para para buscar como efecto antianginoso. No está escrito cuál debe ser la meta en contexto posinfarto. Así que tampoco está la respuesta, como tú bien dices, de cuál es el mejor beta bloqueador, si es mejor el metoprolol o el carvedilol. El estudio COMET lo que hizo fue comparar con metoprolol, pero que era, me parece, no con la presentación que era el succinato, que en vez del tartrato, que fue el que finalmente demostró mejoría en la sobrevida en el MERIT-HF. Así que todavía quedan dudas. Yo creo que va a tardar, va a pasar mucho tiempo en el cual algún beta bloqueador pueda destacarse más que otro en cuanto a reducción de eventos. Estoy de acuerdo Doctores, contigo. una otra pregunta que aparece en el chat es que, bien, si bien, o sea, queda claro que los cardiólogos aman los beta bloqueadores, y en este estudio no se demostró un poco el beneficio del doble bloqueo, eh, tengo entendido por lo que mostró el doctor Lim que tampoco se evidenciaría que hubiese algo perjudicial o algún evento adverso importante si se decidiese ocupar un poco este esquema. Yo creo que los bloqueadores siempre uno cuando uno utiliza estudios de beta bloqueo, siempre uno empieza a buscar como efectos colaterales aquellas propiedades que son propias del beta bloqueo, como lo es la bradicardia sinusal, los trastornos de conducción, y eso siempre se muestra en las cuadrículas de seguridad del uso de los fármacos. Pero en líneas generales, estos fármacos son cuando el paciente, recordemos que estos pacientes eran la mayor parte jóvenes, tenían promedio de 65 años, estos pacientes poca probabilidad tienen de sufrir trastornos de conducción severos y generalmente toleran bien los betabloqueadores. Así que la verdad es que efectos que nos lleven a suspender los betabloqueadores por efectos colaterales, por efectos adversos, si uno lo utiliza con cuidado en pacientes con electrocardiogramas que tienen QRS angosto, sin trastorno de conducción severos de base, uno los puede utilizar con relativa seguridad, pero en este caso en particular, utilizarlos de rutina posinfarto con fe preservada está en duda su efectividad a largo plazo y eso que el estudio fue seguido hasta los 3 años, o sea, no solamente buscando los efectos que podría tener sobre
la isquemia propiamente tal o el infarto propiamente tal, sino que también eventualmente lo que buscaba era evaluar si es que el betabloqueo podría tener algún efecto protector del desarrollo de la falla cardíaca futuro. Y eso tampoco se vio. Muchas gracias. Continuemos para no retrasarnos mucho, ya son las 9 y Ya me imagino que lo hacemos rapidito. Sí, no se trata, tómese todo su tiempo, pero sigamos No lo avanzando. haga tan rápido, pero un zoom para contestarle a Joyce, que fueron, porque revisé el trabajo, fueron 40 pacientes de 3.400 pacientes que suspendieron el ticagrelor por efecto colateral directo, básicamente disnea, y fueron 5 alergias. ¿Ok? Un alto porcentaje, ¿eh? Eso es más alto de lo que yo había leído O sea, anteriormente. 40 Cuar- pacientes de 3.400. Ah, No, no, escuché cuál. 40%. No, no, Me parece. 40 Es pacientes, muy poco. muy poco. Y Mm. alergia fueron como 4. ¿Ok? Adelante, Johnson. Bueno, y el último estudio que vamos a comentar esta noche, si bien puede ser considerado un tema muy particular, pero me pareció muy interesante. El uso de asistencia ventricular de corta duración por vía percutánea, el uso de Impela en un shock cardiogénico posinfarto. Sabemos que el shock cardiogénico hasta ahora ha sido siempre un dolor de cabeza en las unidades coronarias, porque lamentablemente hasta el momento no hay ningún tipo de asistencia ventricular comparado con no asistencia que puede haber tenido un efecto benéfico en la mejoría de la sobrevida en el contexto de un shock cardiogénico. Y lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos del manejo del shock cardiogénico, a pesar de una adecuada revascularización, el shock cardiogénico sigue siendo un, de alta mortalidad que puede ir de un rango de un 40 hasta un 58% a 30 días. Uno de los últimos estudios que pretendió evaluar el uso de la asistencia ventricular en el contexto del shock cardiogénico posinfarto fue un estudio publicado el año pasado en el New England que se llama ECLS Shock. En este estudio evaluó el uso rutinario del ECMO venoarterial en el shock cardiogénico posinfarto, que también se fueron sometidos a una revascularización. Y lo que vemos es que en este estudio, a 30 días después de la inclusión al estudio, los pacientes que fueron apoyados con asistencia ventricular tenían una sobrevida a 30 días muy similar a los pacientes controles que no se utilizó asistencia ventricular, haciendo pensar obviamente de que fortaleciendo la idea que lo más importante hasta ese momento era la revascularización como un factor importante en el manejo del shock cardiogénico. Y lamentablemente, como era de esperar, aquellos pacientes que recibían la asistencia ventricular del ECMO presentaban complicaciones isquémicas periféricas comparado con lo que no se utilizaron y obviamente a raíz de la utilización de la anticoagulación plena en el grupo de ECMO, las tasas de sangrado moderado severo también fueron sustancialmente mayores para los pacientes que se sometieron a un implante de algún tipo de asistencia ventricular tipo ECMO. Así que hasta ese momento, hasta el año pasado, esto es lo que se mostró en una metaanálisis de 11 estudios realizados en asistencia ventricular en contexto de un infarto, que la mortalidad a 30 días sigue siendo alta, independiente si recibían algún tipo de asistencia ventricular, que en este caso llegó al 40%. Y incluso los diferentes tipos, utilizando en el análisis diferentes tipos de asistencia, el ECMO, el balón de contrapulsación, el Impela, el Tandem Heart, en todos esos casos no lo alcanzó a
cambiar la balanza para favorecer a la asistencia ventricular. Así que hasta ese momento, como resumen, no se recomendaba utilizar de rutina la asistencia ventricular porque no reducían la mortalidad a corto plazo en contexto de un shock cardiogénico posinfarto. ¿Qué es lo importante de este estudio que les voy a mostrar? Este estudio se llama Danger Shock. Danger porque una parte de los pacientes eran de Dinamarca y la otra parte eran de Alemania. Este fue un estudio multicéntrico. Se lograron juntar 360 pacientes. Hay que recordar que todos los estudios de shock cardiogénico son estudios muy difíciles de realizar porque es muy difícil ingresar a los pacientes que cursaron con shock cardiogénico. Se demoraron como aproximadamente 10 años en reclutar a los 360 pacientes. Y estos pacientes que ingresaban en shock en contexto de un infarto, aparte de la revascularización, se comparó el uso de un Impela CP por vía percutánea, que como sabemos el Impela es una asistencia ventricular de corta duración que se inserta por vía periférica y que es de flujo axial versus una terapia de cuidado estándar. Y como endpoint primario, y aquí hay una cosa muy interesante, utilizaron en endpoint primario la mortalidad por cualquier causa, pero no a 30 días, sino que a 180 días. Como endpoint secundario, el requerimiento de escalar la terapia a otro tipo de asistencia o requerir trasplante cardíaco o muerte. Y obviamente los típicos endpoints de seguridad como son la isquemia y el sangrado. Y aquí lo que podemos ver a la izquierda es que la muerte por cualquier causa, curiosamente, este fue el primer estudio de asistencia ventricular en contexto de un shock cardiogénico que fue capaz de reducir la tasa la tasa de mortalidad a 180 días, no a 30 días, a 180 días comparado con la terapia estándar. 48,5 versus 58,5%. A 180 días había más porcentaje de pacientes que estaban vivos con el uso de este tipo de asistencia. Y como endpoint secundario, también favoreció al uso de la asistencia ventricular. ¿Por qué se obtuvo? ¿Qué fue lo que hizo diferente este estudio comparado con el estudio previo que vimos que junto con el metaanálisis, la verdad que fueron los resultados bastante neutros? Y aquí tiene una particularidad que es muy importante considerar. Si vemos la cantidad de pacientes por la clasificación SKY, recuerden que la clasificación SKY es la clasificación que de estratificación de gravedad y severidad del shock, y aquí del shock cardiogénico. El son los pacientes que prácticamente están moribundos. En el ECLS shock hubo una alta tasa de pacientes que estaban moribundos, 38% versus 16% en el estudio SKY, o sea, en el estudio Danger. También hay que tener en cuenta que el estudio Danger, el implante de la asistencia ventricular del Impela fue muy precoz, previo a la angioplastía. Y además, curiosamente, el nivel de lactato de ingreso fue de 4,5 en el estudio Danger Shock versus 6,8 en el estudio ECLS Shock. Y algo, pero mucho más importante, en el estudio Danger Shock se excluyó a aquellos pacientes que sufrieron algún paro extrahospitalario. A diferencia del ECLS Shock, en su mayoría habían presentado paro extrahospitalario. Este cuadro muestra que eventualmente en suma el Danger Shock pudo haber marcado diferencia al ser muy selectivo en sus pacientes, seleccionando a aquellos pacientes que tenían menor gravedad y que obviamente el hecho de quitar a aquellos pacientes que
sufrieron paro extrahospitalario, los mejoraba el pronóstico a mediano a largo plazo, especialmente en lo que se refiere a la parte neurológica, porque uno puede revascularizar a los pacientes, puede quedar muy bien del punto de vista hemodinámico, pero si quedan con hipoxia severa encefálica, eso también puede determinar un pronóstico ominoso por cualquier causa a largo plazo. Y estos cuadros son este es mi último slide, y aquí vemos que cuando hacemos cuadros comparativos, lo curioso es que al comparar los tres estudios clásicos de shock posinfarto, como es el IABP shock con balón de contrapulsación, el estudio Dange que comentamos y el ECLS shock que utilizó el ECMO, vemos que a 30 días la verdad es que las tasas de sobrevida son bastante similares entre los tres grupos. Pero la diferencia puede marcarlo a largo plazo cuando ya el paciente sale de esa gravedad y puede que en el camino hayan fallecido una alta tasa de pacientes que de todas maneras puede que iban de todas maneras a fallecer por otras causas, como causas neurológicas, fallecieron en el camino y al determinar el outcome a 180 días puede haber marcado la diferencia entre el grupo de asistencia ventricular versus no asistencia ventricular. Marcelo, ¿qué te parece este estudio? ¿Te pareció que estaba bien hecho? ¿Te pareció que eh, es aplicable el hecho de utilizar asistencia ventricular en todos los pacientes que llegan por shock cardiogénico? ¿Es plausible realizarlo en un país como Chile esto? Yo creo que primero el estudio es muy interesante en el sentido de que son, como tú bien comentaste, son pocos los estudios en los cuales uno puede homogeneizar y seleccionar los pacientes en shock cardiogénico. Tú mencionaste la cantidad de tiempo, de acuerdo, que se demoraron en la randomización. ¿Ya? Por lo tanto, esto sabemos que es difícil. En medicina intensiva y sobre todo en medicina intensiva cardiovascular es muy difícil generar grupos para poder categorizarlos bien. El segundo, que claramente la clasificación SCAI es un avance, porque en el fondo nos dice lo que va a estar pasando y nos dice claramente que los pacientes desarrollan un shock cardiogénico y que es un desarrollo, uno puede ir anticipándose a lo que va a pasar. Y tercero, digamos que esta es una tipo de asistencia que nosotros consideramos que es menos invasiva, no es que no sea invasiva, sino que menos invasiva, ¿de acuerdo? Que un ECMO. ¿Ya? Y tenemos que seguir investigando esto y otros estudios malos que vengan, porque la mortalidad del choque cardiogénico sigue siendo horrorosa. Ya del punto, cuando uno coloca, y hay algunos artículos que revisan mucha literatura y que nos dicen que en los últimos 20 años la mortalidad no ha cambiado nada. Entonces, tenemos que hacer intentos. Y los otros conceptos, digamos, interesantes de este estudio es nosotros, la cardiología intensiva en un país desarrollado, en centros de alto desempeño, llega un paciente así, asistencia ventricular, de la que tengan más experiencia, se hace la revascularización, el paciente no funciona, no anda bien, asistencia de larga durada o intermedia durada, después lo trasplantan según la evolución del paciente, lo dejan con la asistencia. Entonces, cuando uno mira en de ese punto de vista, ya hay un concepto fundamental, es que la perfusión es casi tan o más importante para el resultado de la revascularización que la revascularización del vaso culpable en sí mismo. Y este es un estudio en el cual pusieron la asistencia ventricular para mejorar, ¿de acuerdo?, el soporte circulatorio antes de hacer la angioplastia. Yo creo que ese es un concepto que debiéramos incorporar para algunos pacientes. Algunos pacientes le hacen la angioplastía, la intervención, y el paciente mejora rápidamente. Pero hay otros que no mejoran rápidamente, y hacer una angioplastía en un paciente en shock, ¿de acuerdo? Sabemos que ofrece dificultades y que la misma
alteración metabólica, la acidosis, la hipotensión hace que no sea tan efectivo el tratamiento. Yo creo que esos tres conceptos, diría yo. Uno, el concepto de circulación, reperfusión del vaso culpable, cuál va primero, cuál va después. Segundo, la asistencia de la circulación antes de la angioplastía, ¿ya? Y tercero, de acuerdo, que estos son dispositivos que son en teoría más fácil de disponer y que requieren no todo lo que se puede requerir en un ECMO. Yo creo que esos son los conceptos fundamentales que yo veo en este trabajo. Yo creo que todo lo que dijiste es muy cierto, o sea, reafirma todo lo que sabíamos hasta ahora del manejo del choque. Fundamental, uno, la revascularización y ojalá la revascularización completa. Lo segundo es que las asistencias ventriculares no son un tratamiento, sino que lo que entrega es un soporte hemodinámico. Lo que hace es barrer mejor el lactato, mejorar la hemodinamia, pero no sirve del todo si es que no revasculariza el paciente y uno debería siempre, ojalá, si conectamos a un paciente a un tipo de asistencia, la pregunta es ¿con qué fin? ¿Como puente a otro tipo de tratamiento? ¿Como puente a recuperación? ¿Cuál es el propósito de utilizar el tipo de asistencia? Porque no es gratis el uso de la asistencia, no, y no estoy hablando del costo económico, sino que más bien el costo del sangrado, de los efectos de seguridad, de la isquemia. Y lo tercero es, mientras más tarde utilicemos este tipo de asistencia, como tú dices, cuando se desarrolla el daño de órganos blancos, cuando persiste la acidosis, es cuando peor pronóstico trae el shock y en esas condiciones puede que perdamos la oportunidad de obtener el efecto benéfico de la asistencia. Pero por otra parte, este estudio en sí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que eh, fue una invitación al sesgo, yo creo. Se demoraron 10 años en reclutar 360 pacientes, considerando, es verdad, es difícil reclutar esos pacientes en shock, pero por otra parte también invita a un sesgo, que puede haber existido algún tipo de selección de los pacientes. Y lo otro que hay que considerar, que puede amortiguar también la diferencia entre dos tipos de tratamiento en shock, es la tasa de crossover. O sea, que el paciente puede haber estado inicialmente en el grupo de placebo, el grupo solamente revascularización, pero que finalmente por empeoramiento se pasa al tratamiento de la asistencia y eso también puede afectar los resultados. Y en este caso hubo una tasa de crossover no menor. ¿Mm? Y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que seguir investigando claramente estos pacientes y muchas veces la revascularización precoz es lo que va a permitir que el paciente le vaya mejor. Hay muchos esquemas, muchas revisiones de choque cardiogénico que la mayor parte son estos pacientes coronarios agudos en el cual tú tienes que hacer la trombolisis en la ambulancia, tienes que llevarlo, si se ve que tiene, es un infarto grande, lo llevas al centro en que tiene todos los dispositivos para recuperar al paciente de la asistencia circulatoria, ¿ya? Y que si lo hacen en angioplastia primaria en un lugar más cercano y se ve que el infarto es grande y está haciendo falla cardíaca, lo trasladas al hospital de mayor tecnología. O sea, aquí hay cosas por hacer como dispositivos en este caso que se ensayaron, pero también es una estrategia. Hay que diseñar una estrategia para recuperar al paciente o tenerlo en el lugar que corresponde con mayor experiencia lo antes posible. Yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias, doctor Lim, por la presentación. Eh, y para no demorar un poco mucho más quizás las presentaciones, quizás un mensaje final de cada uno de ustedes con respecto un poco a lo presentado, que se puedan llevar los asistentes. Tuvimos una asistencia promedio como de 80 participantes, entonces, ¿qué mensaje final les daría a ustedes
cada uno de ustedes a los que están todavía ahí conectados escuchándonos. Ok, primer mensaje, gracias por estar ahí, por la paciencia, gracias por la hora. Ese primer mensaje, un mensaje para cada uno de los trabajos. Doble antiagregación plaquetaria, estamos en el umbral y estamos dimensionando realmente cuánta doble antiagregación plaquetaria requieren los pacientes. Ese es un problema, los exponemos al sangrado. Y en cuanto a insuficiencia cardíaca y posinfarto, la verdad es que tenemos que seguir avanzando y probablemente tenemos que seleccionar mejor a los pacientes que se van a beneficiar. ¿De acuerdo? Esto de hacer trabajos tan grandes, ¿de acuerdo? Yo creo que tenemos que hacer Ah, primero que nada, como dice Marcelo, gracias por aguantarnos hasta esta hora. Yo sé que están cansados, pero voy a tratar de resumir en dos líneas las cosas que dije. Una, el uso rutinario de betabloqueo si el paciente fue revascularizado por el infarto y quedó con buena función ventricular, el uso de rutinario de betabloqueo como lo se hacía hasta ahora, la verdad es que no tiene mucho fundamento a menos que hagan arritmias ventriculares o queden con angina o isquemia residual o que simplemente, y que tiene plena indicación, que hayan quedado con disfunción ventricular. Esos son los nichos que nos va quedando utilizar beta bloqueo en infarto que quedan con buena función ventricular. Y lo segundo es que en el caso del shock cardiogénico, la mortalidad sigue siendo muy alta, independiente de todos los tratamientos novedosos que han existido en cuanto a asistencia ventricular, que obviamente lo más importante sigue siendo la revascularización. La asistencia ventricular podremos considerarlo obviamente en aquellos casos en el cual como puente a otro tipo de tratamiento o a recuperación y muy especialmente en gente joven, pero no esperar a que el paciente esté en condiciones muy graves con daño de órgano blanco para recién considerarlo, sino que uno puede utilizarlo más precozmente, especialmente, como dice Marcelo, antes de empezar el proceso de la revascularización. Sí, muchas gracias. Hay muchos agradecimientos en el chat por la nutrida presentación, por la claridad, por el darse el tiempo de también compartir sus conocimientos con en el grupo que está conectado. Y en lo personal, el compromiso de Beringer con la educación médica va a seguir presente y espero poder continuar participando con ustedes en otras actividades. Para mí fue un placer y un honor poder preparar este webinar con dos grandes especialistas. Así que yo los agradezco a ustedes, doctor Yangaqueo y doctor Lim, por su estudio y por su asistencia al SIC para que en el fondo poder compartir toda esta data. ¿Mm? Así que con eso no sé si finalizamos, damos las gracias y las buenas noches a los asistentes. Sí, gracias Valentina, gracias Yunsum, siempre un placer discutir con Yunsum, ¿de acuerdo? Es uno de los placeres, digamos, de la vida cardiológica, ¿ya? Y compartir contigo, Yunsum, ha sido un placer, Valentina y Andrés, que estuvo conectándonos a todos, así que muchas gracias. Sí, Muchas, muchas gracias a todos los asistentes y bueno, hasta la próxima. O sea, vamos a estar ahí. Vamos a Sochicar ahí se destaca por estar continuamente apoyando la comunicación científica, así que también un agradecimiento para la sociedad. muchas gracias por la invitación y como dijo Marcelo, un placer haber participado. Nos conocemos hace mucho tiempo con Marcelo y siempre un agrado tocar temas con él. Sí. Muchas Mm. gracias, que estés bien. Buenas Buenas noches. noches a todos. Hasta la próxima. Gracias, doctores. Que descansen. Adiós. Chao. Chao. Gracias, Andrés.